¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez estaba Jesús en un lugar orando y cuando terminó, uno de los discípulos le pidió, Señor, enséñanos a orar. Jesús les contestó, cuando oren, digan, y les enseñó el Padre Nuestro. Padre Nuestro es la oración más significativa del cristianismo, la que lo marca, la que más nos identifica como cristianos y que Jesús le enseñó personalmente a sus discípulos cuando estos se lo pidieron. Por ser la oración del Señor, la llamamos también oración dominical. No dominical por el día domingo, sino porque Dominus en latín quiere decir Señor. Entonces la oración del Señor. Y por lo tanto el día del Señor también se llama domingo. Como en ella Jesús nos enseña que todos somos hermanos, también la llamamos la oración de los hermanos. Pero es tan importante esta oración por el hecho de ser la oración de Jesús, que nos da como cototo el dirigirnos al Padre directamente. Entonces siempre en la liturgia, no sé si se han fijado, decimos, nos atrevemos a decir. Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos, no es que sea pura patudez. Padre Nuestro tiene la forma de una carta dirigida a un Señor Padre Nuestro, dirección el cielo, y como cuando se escribe a Dios no se le puede decir algo así como espero que al recibo la presente se encuentre usted en buena salud o algo por el estilo, lo que hacemos es decirle que su nombre sea santificado. Después de esta presentación, el Padre Nuestro incluye 7 peticiones y termina con una doxología, una oración de alabanza a Dios. Vamos a irlo viendo progresivamente. Primero, la oración se abre con la palabra Padre. Es lo más impresionante de la invocación inicial. La familiaridad con que Jesús trata a Dios, Padre, y nos invita a nosotros a llamarlo Padre, pero no solo Padre. La palabra que él usa en arameo es Abba, papito, papaito. O sea, una cosa todavía mucho más cercana, mucho más personal. Esta no es la primera vez que la Biblia llama Padre a Dios. Hay varias partes en el Antiguo Testamento que habla del Padre, pero las referencias del Antiguo Testamento son más bien metafóricas, simbólicas. No se refieren a que Dios sea realmente un Padre como Jesús nos lo presenta. Al contrario, el que Jesús nos presenta es un Padre personal, un Dios cercano. No es una máquina, no es una energía, no es una eternidad. Es un Dios personal. Un Padre que nos ama, que nos quiere, que se preocupa por nosotros. Y al hacerlo nos hace hijos. No porque seamos hijos realmente de Él, sino que porque así Jesús nos ha revelado a Dios como Padre. No como los padres terrenos, con todas las limitaciones que tienen, sino el Padre que nos revela Jesús. En Mateo Jesús dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Orarle al Padre es entrar en su misterio, entrar en comunión con Él, así como con todos nuestros hermanos. Ahora bien, estrictamente, Jesús no es nuestro Padre, Dios no es nuestro Padre, pero Él lo que hizo fue engendrar a Jesús. Pero Jesús, nosotros somos sus hijos por el espíritu de adopción que Jesús nos ha dado. Es importante hacer notar aquí al comienzo que no tenemos en las lenguas occidentales actuales términos para referirnos a personas que tengan los rasgos masculinos y femeninos simultáneamente. Porque Dios es perfecto. Y si es perfecto, es más que masculino, es más que femenino. Es la suma de los dos. Entonces podríamos llamarlo también madre, mucha gente que lo llama madre en su oración, porque es perfectamente válido.
O podríamos inventar algún término que englobe lo masculino y lo femenino. Pero no lo hemos hecho. Aprovecho de pedirle perdón a las mujeres que me escuchan, porque en general he tratado de no usar el término los hombres, pero hay algunas veces que no es fácil no decirlo, pero entiendan por favor que por los hombres entiendo la raza humana, todos los seres humanos. Luego Jesús nos revela que este Padre es nuestro. Interesante, porque es el Padre de Él, pero ese es nuestro, es de todos nosotros. Y por lo tanto, todos somos hermanos en ese gran Padre que es Dios. Por eso también es tan importante la celebración en comunidad. Siempre lo celebramos en comunidad, porque en comunidad estamos todos juntos, todos los hermanos. Luego vienen las 7 peticiones. Las 3 primeras se refieren aparentemente a Dios y lo hacen con un lenguaje bien curioso, lo hacen en términos imperativos. Que sea santificado tu nombre, que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad. Por eso algunos han planteado que estas 3 primeras peticiones, o incluso el Padre Nuestro completo, son de tipo escatológico, o sea, se refieren al fin del mundo. Y en el fin del mundo, estas 3 cosas van a ser reales, verdaderas y para siempre. Así que estas peticiones nuestras tienen un sentido bien complejo. De hecho, el catecismo acoge este punto de vista sin descartarlo. Pero no es así, estrictamente para nosotros, a nivel de esta conversación que estamos teniendo. Estas 3 peticiones son sobre nosotros y sobre nuestra actitud respecto del Padre y respecto a nuestros hermanos. Las otras 4 peticiones se refieren a nuestras necesidades como humanos. La necesidad para nuestra vida biológica, el pan; para nuestra vida espiritual, el perdón; y para nuestra salvación, la tentación y el mal. Vamos a ir viendo entonces cada una de estas peticiones para descubrir un poco lo que tienen dentro. Primero, la primera petición es: santificado sea tu nombre. Bueno, obviamente Dios no necesita que su nombre sea santificado. Somos nosotros los que necesitamos santificarlo. Somos nosotros los llamados con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos a santificarlo para que todos puedan reconocer su santidad. Una actitud nuestra se refleja, por ejemplo, en varios salmos, como el Salmo 103. Bendice todo mi ser tu santo nombre, y varios otros. Esta santificación de su nombre depende entonces inseparablemente de mí mismo, de mi vida, de mi oración. Que su nombre sea santificado, ya sabes, al santificarlo, nosotros mismos nos santificamos. El libro del Levítico dice: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. La segunda petición es: vénganos tu reino. Este es el tema central de la predicación inicial de Jesús. Conviértanse, que el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Nuevamente, el llamado es a nosotros, a que nosotros nos convirtamos, que construimos su reino aquí en medio de nosotros, con nuestra propia acción y conversión. ¿Y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que está en nuestra mano el construirlo aquí en la tierra. Y la tercera de las primeras 3 peticiones es: hágase tu voluntad. Cristo vino al mundo a hacer la voluntad del Padre. Él lo dice varias veces, por ejemplo en Hebreos 10:9. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Su voluntad es que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Timoteo. Su voluntad es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Juan. Su voluntad es hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Efesios. En todo ello somos llamados para que con nuestras palabras y acciones se haga su voluntad aquí en la tierra. O sea, de nuevo tenemos aquí un compromiso activo del orante. El que dice la oración, cuando dice el Padre Nuestro, se compromete a actuar de tal manera
que la voluntad de Dios se haga presente en medio de nosotros. Pedimos al Padre que una nuestra voluntad a la de Jesús para que su voluntad se cumpla y sea en nosotros parte de todo ello. Otra cosa que es importante recordar siempre cuando hablamos de la voluntad es el espíritu Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que dice Jesús cuando está en el huerto de los olivos, esperando a ser detenido. Entonces cada vez que le pidamos algo a Dios, terminemos la petición, mira, queremos esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pasemos ahora a nuestras peticiones de necesidades más esenciales. Danos el pan. ¿Qué confianza más plena en el Padre demostramos al pedir esto? Tal como el pueblo esperaba el maná todos los días y los pájaros del cielo su alimento. Confiamos en el Señor, que Él nos va a dar el pan. Por eso es tan importante bendecir la mesa, bendecir los alimentos que consumimos cada día, porque son, en definitiva, donación gratuita de Dios. ¿Y de qué pan estamos hablando? Primero del pan físico, nuestra comida, pero no solo la nuestra, también la de los que no tienen pan. Hablamos aquí del llamado pan del pobre. Tenemos que acordarnos que cuando los discípulos le dicen a Jesús que mande a la gente a la casa, a los pueblos cercanos a conseguir alimento, lo que Jesús les dice es: denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Y también cuando describe el juicio final, dice: ustedes, los de mi derecha, pasen al reino de mi Padre, pues yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Entonces, cuando pedimos el pan nuestro, es el pan mío y de mis hermanos. Pero el hombre no es solo cuerpo, es cuerpo y alma, en un solo complejo, inseparable. Y el alma también necesita alimento. ¿Y quién mejor alimento que la palabra de Dios? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en el Deuteronomio 8:3. Entonces también le pedimos al Señor que nunca nos falte su palabra y el apoyo de otros que nos ayuden a comprenderla. Y finalmente, si de pan se trata, el pan por excelencia es el pan eucarístico, verdadero cuerpo de Cristo. Así que también le pedimos al Padre que no nos falte la Eucaristía, ni ministros que lo consagren para nosotros. Aquí llegamos a un punto bien interesante, porque aquí, en la mitad del Padre Nuestro, en la petición sobre el pan, hay un misterio. Un misterio. No sabemos en absoluto qué significa el adjetivo que Jesús le aplica al pan. El griego koiné, que es el que se hablaba en la época, el griego alejandrino, en este idioma que fue escrito los evangelios y todo el Nuevo Testamento, el adjetivo es piousios. Piousios. ¿Y qué significa piousios? No sabemos porque es la única parte en la Biblia que aparece este término. La única. Y si revisamos otros lo revisan, no lo reviso yo. Y al revisar literatura de la época, informes, epístolas, cartas, reportes, descripciones, no está. Entonces tenemos esta única referencia, por lo tanto no sabemos exactamente qué significa. No sabemos qué es lo que Jesús nos quiso decir con ella. Obviamente los que saben griego intentaron descomponerla, traducirla de alguna manera, y llegan a traducciones como supernatural, el pan supernatural, el pan supersustancial, que no hace mucho sentido. También podría traducirse como necesario o esencial, pero ninguna calza mucho. En el año 400, poquito antes, 380 y tanto, el Papa Damaso I le encargó a Jerónimo, San Jerónimo, que tradujera la Biblia al latín, porque la Biblia estaba en griego y ya la gente entendía
poco y nada de griego, y existían algunas traducciones parciales. Pero entonces encargó a San Jerónimo. San Jerónimo era un erudito latinista, con sólidos conocimientos de griego y un poco de hebreo. Entonces se fue a Belén a hacer la traducción. Ahí se instaló, se demoró como 15 años. Para entrar al pelambre, 15 años que era nadie que tenía en Roma, porque la verdad que San Jerónimo, según su propia confesión, era de un pésimo genio, muy arrogante y muy agresivo. Así que haberlo tenido 15 años fuera de Roma de haber sido bueno. Él tampoco se decide, porque cuando traduce Mateo, le llama cotidiano o también le llama supernatural. En cambio, cuando traduce Lucas, lo llama de cada día. Las iglesias ortodoxas lo traducen como sustancial. Así que no sabemos, cuando dijo, nuestro pan, dánosle hoy, no sabemos exactamente qué es lo que Jesús nos dijo. Jerónimo no explica su elección de un término o del otro, pero como este término es totalmente consistente con el resto de las enseñanzas de Jesús, la Iglesia lo ha seguido manteniendo hasta el día de hoy. Eso es el pan, alimento para ahora. Pero nosotros queremos más que eso. Si Dios no perdona nuestras ofensas, no vamos a poder salvarnos. Por eso le pedimos al Padre que perdone nuestras ofensas y nuestros pecados. Somos como el hijo pródigo volviendo a su padre. Pero el padre del hijo pródigo no le puso ninguna condición. Y Jesús sí. Jesús nos dice, sí, se los vamos a perdonar siempre. No se va a hacer. Como ustedes le perdonen a los que pecaron contra ustedes. Esa es la condición que le pone Jesús. Es tan importante este tema del perdón que Jesús vuelve sobre él en el Sermón de la Montaña y podemos decir de cierta modo que el perdón es como la cumbre de la oración cristiana. Aquí se puede aplicar por analogía lo que Juan señala para el amor. Si uno no ama al hermano a quien ve, no puede amar al Dios a quien no ve. O sea, si yo no puedo perdonar a mi hermano a quien veo, ¿cómo voy a esperar perdón de Dios a quien no veo? Este es el único caso del Padre Nuestro, el único, en el cual nosotros ofrecemos algo a cambio de nuestras peticiones. Nos autoimponemos una condición. Después nos queda la tentación y el mal. Son dos cosas bien distintas. La tentación es una falla humana, nuestra, que Jesús la conoce bien, ya que Él fue tentado en el desierto. Por eso sabe que nosotros no siempre tenemos las fuerzas para resistir la tentación. Y por eso la petición es que no nos dejes caer en tentación. Refuerza nuestra voluntad, danos la fuerza del Espíritu para poder resistirla. Ahora, en definitiva, caer en la tentación o no es una decisión nuestra. Como siempre en casos como estos, la oración es un apoyo potente para resistirla. El mal, en cambio, es una fuerza externa a nosotros. En realidad no es una fuerza, es una persona. Es Satanás, Belcebú, como quieren llamarlo ustedes. Aquí estamos luchando contra fuerzas externas a nosotros que pueden ser muy poderosas. Por eso el propio Jesús, en su oración sacerdotal, en Juan 17, no le pide al Padre que nos saque del mundo, sino que nos libre del maligno. Notable eso. Es tan importante el tema del mal que la Iglesia en la misa introdujo aquí, en esta parte del Padre Nuestro, lo que se llama el embolismo. El embolismo es una oración presidencial que resume, sintetiza y desarrolla el asunto del mal. Va entre el Padre Nuestro y la doxología, en la cual pedimos, líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, etcétera, etcétera. Ustedes saben el resto del texto. Y el Padre Nuestro termina con la doxología. Doxología es una oración breve de alabanza a Dios. Por eso también a veces se llama la glorificación. Esta doxología no le incluyen los evangelios de Mateo ni de Lucas. Pero ya a comienzos del siglo II, o sea, años 120, 130, ya se está diciendo. Testigos son la Didaché y las constituciones apostólicas, que son de los primeros decenios del siglo II. ¿Por qué se agregaron? En las constituciones apostólicas ya dice,
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. ¿Sabes? Lo mismo que decimos hoy día para cerrar el Padre Nuestro. ¿Y por qué se agregaron? No sabemos, pero probablemente sonaba feo una oración dirigida al Padre que terminara con la palabra mal, o el sugiero malo. Pero yo creo que fundamentalmente fue para terminar la oración del Padre Nuestro, retomando el tema de las tres primeras peticiones, en forma de adoración o de acción de gracias. Para terminar quiero agregar tres comentarios no sobre el Padre Nuestro mismo, sino sobre nosotros. Como nos toca el Padre Nuestro. Primero, Jesús nos pide no orar mecánicamente. Inmediatamente antes de enseñar el Padre Nuestro, según Mateo, les dice: cuando ustedes recen, no sean charlatanes como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. ¿Ah? No seamos charlatanes. Entonces, el Padre Nuestro no está para repetirla y repetirla, sino para entrar en diálogo, en conversación, en entendimiento con Dios. Segundo, ustedes se habrán dado cuenta en esta breve presentación que el Padre Nuestro nos invita a ver la vida y el mundo de una manera nueva, con los ojos de Dios, y de convertirnos en una invitación constante a la conversión. Y tercero, se habrán dado cuenta también que orar el Padre Nuestro es complicado, casi diría yo peligroso para nosotros, ya que al orarlo nos comprometemos con un cambio radical de nuestras actitudes y nuestra manera de vivir la vida. Cada petición que le hacemos al Padre nos rebota directamente a nosotros, llamándonos, por ejemplo, a hacer que el mundo y nuestro entorno santifiquen su nombre, que el reino se construya por medio de nosotros, que su perdón se extienda a todos, que los pobres tengan pan y todas sus necesidades, que no nos transformemos en motivo de tentación o vehículo del mal para nuestros hermanos. O sea, cuando uno reza al Padre Nuestro, se está comprometiendo implícita o explícitamente a un montón de cosas que son fuertes, pero si las logramos hacer, el reino de Dios se instaurará en medio de nosotros. Eso es el Padre Nuestro, así un pequeño boceto. Es uno de los textos bíblicos, las instrucciones de Jesús más analizadas, más desarrolladas. Tenemos textos, análisis sobre el Padre Nuestro desde el siglo I, el siglo II, con los padres de la Iglesia más notables. Este ciclo de charlas sigue, como son los últimos viernes y primeros viernes de cada mes, sigue la próxima semana. El tema va a ser el Espíritu Santo, a cargo de Luis Alberto López, miembro del equipo de formación. Y después en septiembre, los últimos viernes de septiembre, es el aniversario del Día de la Parroquia, el Día de Nuestra Señora de la Merced. Entonces nuestro párroco, Padre Roberto Espejo, va a hablar sobre lo que quiere el sentido de pertenecer a la parroquia. Eso es todo, muchas gracias, que el Señor esté con ustedes y que la bendición del Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Aleluya.